Bueno, la doctora Andrea Suárez, médica especialista en medicina deportiva, especialista en valoración funcional del síndrome de fatiga crónica, es doctora en fisiología, tiene un posgrado en nutrición deportiva y es fundadora de LabSport Salud. Correcto. Listo. También tenemos entendido que tu doctorado fue precisamente en síndrome de fatiga crónica, ¿cierto? Cierto, sí, sí, el doctorado lo presenté en el año 2010 y fue yo creo que la primera tesis que hubo en España de evaluación funcional del paciente con fatiga crónica. Qué interesante. Y yo si queréis os explico un poco el por qué estudié esta patología. Yo vengo de la medicina del deporte y realmente yo siempre pensé que me iba a dedicar más al rendimiento, pero cuando yo estaba en la universidad en Barcelona haciendo allí ya la residencia de medicina deportiva, en un laboratorio de fisiología, y empezaron a caer los primeros pacientes de fatiga crónica desde el Hospital Valdebrón de Barcelona, que nos decían, vosotros que os dedicáis al ejercicio, mirad a ver qué les pasa a estos pacientes que se cansan, ¿no? Y la verdad me llamó tanto la atención de cómo respondían estos pacientes al esfuerzo, que, que al principio pensábamos que era que los aparatos habían estropeado, ¿no? Porque no entendíamos qué estaba pasando. En los aparatos de medición, el analizador debe estar mal, pero claro, después venía un paciente sano y veías, no, no, sí que funciona. Aquí es algo que pasa en los pacientes, ¿no? Y claro, cuando te obliga a pensar y a intentar, son pacientes que vienen y la verdad que cuando los pacientes que vemos en la consulta son pacientes que están ya muy afectados, son los que buscan el diagnóstico, ¿no? Que ya tienen un grado de afectación que les afecta tanto que tienen una repercusión familiar, laboral, muy importante, ¿no? Son historias que realmente cuando los escuchas se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque es una patología que es de las que peor calidad de vida da y que no hasta, hasta la propia familia o a veces incluso el propio paciente, ¿no? Que el propio paciente es el primero que lucha contra el diagnóstico que tiene, ¿no? Entonces, bueno, es una patología que como profesional es muy interesante estudiarla, porque hay muchas cosas que te obligan a pensar el por qué pasa esto, por qué no responde al esfuerzo, que no como paciente el padecerla, la verdad que no es nada agradable ni es una patología que a nadie se la deseo, pero como profesional, la verdad que invito a muchos profesionales de cualquier campo, porque en cualquier campo hay alteraciones, desde un reumatólogo hasta un neurólogo, hasta un digestivo, hay alteraciones que hay que estudiar, con lo cual es un campo muy abierto. Y por eso Claro, empecé a estudiarlo y desde ahí, ¿no? vale. Bueno, ¿y tú cómo describirías en qué consiste precisamente esta enfermedad? ¿Qué es? ¿Qué la origina? ¿Y cómo sería el pronóstico? A ver, es una pregunta bastante amplia Sí. la respuesta, lo siento, pero no es tan clara no siempre es igual, ¿no? A ver, para llegar al diagnóstico de fatiga crónica, tienen que pasar por lo menos 6 meses, ¿no? De una fatiga que se inicia de nuevo, que repercute en tu día a día, o sea, en tu capacidad funcional, que no recuperas después de esos 6 meses y que además está asociada a un deterioro cognitivo, ¿no? Hay que no solo ver lo físico, sino que cuando hay una fatiga crónica hay un deterioro cognitivo en el sentido de que las tareas ejecutivas, la persona se cuenta como más lenta al responder a estímulos o que lee algo y no retiene o que hay una conversación que hay 4 personas y entonces como no sea solo un interlocutor ya después se pierde, ¿no? Que no reconoce incluso a veces cosas incluso una calle o no le sale el nombre de un familiar, o sea, que hay una afectación cognitiva, que no es una demencia, que yo siempre a los pacientes les digo, no os preocupéis, que esto no es una demencia, tiene que ver con vuestro grado de fatiga, ¿no? También hay un trastorno del sueño asociado que está presente en todos, o sea, la fatiga el trastorno del sueño, el,
el síndrome característico de la fatiga crónica es la enfermedad que te produce el posesfuerzo. O sea, el síndrome, el hacer me genera una inflamación, una enfermedad posinflamatoria, o sea, una alteración. Entonces, esto es muy característico, ¿no? Y entonces, esto es lo que, aunque no exista un gold estándar, una prueba gold estándar que te digan, tienes que hacer esto para diagnosticar fatiga crónica, sí que hay pruebas que, basado en criterios clínicos, objetivizan este malestar posesfuerzo, que es lo que más se puede objetar ahora. El origen es un origen seguramente infeccioso. Hay muchos virus como el Epstein-Barr, la mononucleosis, que pasaron inadvertidas, a lo mejor como una gripe, etcétera. De hecho, ahora con lo del COVID, es un momento muy bueno para la fatiga crónica, porque el COVID está generando una fatiga crónica. En cuanto pasen los 6 meses, que aquí en España ya estamos ahora en los 6 meses, empezarán a diagnosticarse muchas fatigas crónicas, porque el mecanismo es muy similar, estado proinflamatorio, genera afectación, están generando muchas fatigas crónicas y creo que esto será positivo para que los profesionales, la ciencia, cada vez, ahora hay muchos recursos para estudiar el COVID, ¿no? Porque afecta a mucha gente. Y creo que para la fatiga será una ventana muy importante, porque se va a invertir mucho dinero en estudiar esta fatiga. Es una fatiga muy similar a la fatiga crónica. Al final la fatiga es igual en todo el mundo, lo que son los síntomas de fatiga. Una persona que empieza a fatigarse, que no duerme bien, empieza a tener trastornos cognitivos, empieza a tener una alteración térmica, empieza su frecuencia cardíaca también a modificarse. O sea que es una fatiga. Lo que pasa, lo que caracteriza la fatiga crónica es que yo por hacer al día siguiente o a las 48 horas o a veces a la semana, mi estado funcional es peor y lo puede desencadenar tanto un estrés emocional como un estrés físico. O sea, te puede desencadenar una inflamación, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente es específico de la fatiga crónica. No sé si pasa en Colombia, pero aquí en España hay mucha fibromialgia diagnosticada. También. Que muchas veces se confunde, porque yo siempre digo, en las escuelas de medicina todavía no se estudia el síndrome de fatiga crónica como entidad clínica, etcétera. Entonces, el profesional, el médico, después de tantos años que estudiamos, ¿no? Se presenta un paciente y si no lo ha estudiado, dice, este paciente, esto, mándate al psiquiatra, vete al psiquiatra porque yo esto no lo he estudiado y si no lo he estudiado no existe. Esto puede ser algo con los que los médicos reaccionen, ¿no? Si después de tantos años de carrera, con todo lo que sé, esto yo no lo he estudiado, y si no lo he estudiado no existe, porque si nos ponemos a pensar, existen muchas patologías en medicina que no hay una prueba gold estándar, sino que son pruebas clínicas que es lo que le dice al paciente. Yo siempre pongo el ejemplo de la migraña. En la migraña el paciente ve áureas, de repente puede tener vómitos, de repente, y las pruebas clínicas le pueden hacer un TAC o una resonancia y sale blanca, no hay nada. Y el neurólogo no lo envía al psiquiatra, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha información por parte de los pacientes, pero no hay tanta formación del profesional. Entonces es lo que ahora yo creo que hay que dirigirse todavía más a los profesionales, porque el paciente está más formado que el profesional y todavía la impotencia que genera en el paciente es mayor. Claro. Entonces esto puede provocar el efecto contrario en el profesional. Si dices, pero tú qué me vas a contar a mí, ¿no? O sea, puede ser un poco, en vez de, hay otros profesionales que no, que lo ven diferente, pero puede ser como un rechazo, ¿no? al propio paciente, ¿no? Entonces, por eso es tan complicada esta patología, porque todavía vamos un poco atrasada en la formación del profesional con lo que está pasando. Entonces, como en la fibromialgia, además, hay unos puntos gatillo, ¿no? Y el médico tiene muchos fármacos para dar. Dentro de la analgesia hay un abanico enorme, entonces el médico se siente cómodo. Sí. Vale, tú tienes dolor, yo te puedo, este fármaco no te funciona, pues espera que hay otro, pues entonces te subo la dosis, pero te lo asocio con otro. Entonces, claro, esto es una patología más cómoda. Yo no puedo dar mitocondrias, yo no puedo dar energía así de forma en pastillas, ojalá, porque... Entonces yo creo que esto es el gran problema, que el gran problema es que como no existe un fármaco que lo cure o que se sepa manejar bien, no es una patología que nos guste a los médicos, a la mayoría, digamos, no les gusta, ¿vale? Porque no la pueden
hay que conocerla, hay que valorarla y entonces en función de cada caso, en función de cada caso, pues hay que ver lo que le predomina al paciente para poder ayudarlo, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a la prescripción, por ejemplo, de actividad física o unas guías generales, es muy importante al paciente valorarlo primero para saber dónde estamos, porque el ejercicio físico es una gran herramienta, pero como me pase de la dosis, lo inflamo más, ¿vale? Entonces, claro, para poder prescribir actividad hay que saber dónde estamos primero. Por eso es importante la prueba funcional, por ejemplo, que yo realizo. En alguna conferencia o alguna ponencia me preguntan, vale, ¿cuál es el ejercicio ideal para el paciente con fatiga? Es que no te puedo decir uno que le sirva a todos, porque depende de dónde estés, pues igual a uno le hace daño y a otro le beneficia. Entonces, trabajar el pacing, o sea, lo que hay que ayudar al paciente es a manejar el nivel de energía que tiene, ¿no? A saberlo manejar, que no llegue al ensayo-error, es decir, bueno, esto no lo puedo hacer porque ya veo que después me deja 3 días hecho polvo, ¿no? Entonces, el ejercicio aeróbico, progresivo, gradual, se puede hacer si hay una base, si en la prueba de esfuerzo yo veo que es un paciente que tiene aún una base aeróbica, que no sufre, o sea, porque el paciente con fatiga, el problema es que entra en estrés, que se dice umbral anaeróbico, antes de lo que le toca, ¿vale? Entonces, no es lo mismo cuando en las grandes guías te dicen, no, el paciente puede hacer actividad sin generar un sobreesfuerzo, ¿no? Pero ¿qué es un sobreesfuerzo? Un sobreesfuerzo no es lo mismo para ti o para mí o para una persona que hace un Ironman. Entonces, a lo mejor un sobreesfuerzo para alguien es ducharse. Entonces, hay que ver mucho dónde estamos para saber qué es un sobreesfuerzo. Entonces, y esto la prueba funcional que se utiliza, la prueba de reserva aeróbica, que se utiliza mirando otros parámetros ventilatorios. Nosotros miramos parámetros ventilatorios, eficiencia metabólica. Son pacientes que se vuelven muy glucolíticos, es decir, que es como que la mitocondria no metaboliza bien las grasas, ¿vale? Hay una alteración. Entonces, lo que es el ejercicio aeróbico, digamos que son como más, que no mantienen una eficiencia de grasas correcta, con lo cual entran rápidamente en estrés anaeróbico, en estrés, ¿vale? Entonces esto les lleva a inflamarse. Lo que pasa que igual una persona entra en estrés pues caminando. Claro, entonces los médicos suelen decir, vete a caminar, ¿vale? Porque piensan que caminar no le hace daño a nadie, ¿no? Pero a algunos pacientes, dependiendo el deterioro funcional que tienen, pues igual caminar es demasiado, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hay que trabajar con estos pacientes? Cuando hay un deterioro funcional bastante severo, o sea, me estoy hablando de consumos de oxígeno por debajo de 15, que el consumo máximo de oxígeno es lo que marca la capacidad funcional que tiene una persona, ¿no? Entonces se sabe que por debajo de 20 ya hay una discapacidad, ya no es ser sedentario, ¿vale? El ser sedentario estaría en torno a 20, que es decir, la persona sí que se cansa, pero que se recupera, que descansa y que puede llegar a hacer un programa de entrenamiento y mejora, ¿vale? Que si sufre no empeora, digamos, que si va a una clase de spinning ese día o si hace una caminata un poquito más puede tener agujetas, pero no empieza a tener una fatiga severa después, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia con la fibromialgia. En la fibromialgia pura, en la que no tiene una fatiga crónica asociada, pueden hacer talleres, que muchas veces hacen de ejercicio, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas personas se recuperan después y pueden volver a hacer otra actividad al día siguiente. El problema es cuando no hay un buen diagnóstico, están mezcladas la fibromialgia y la fatiga crónica y entonces es gente que ve, pues, ¿por qué mi compañera hace esto? Pues yo al día siguiente no puedo, ¿vale? Entonces esto te está diciendo que esta persona tiene una fatiga crónica, no tiene una fibromialgia solo. Claro. A ver, el 70% de las fatigas crónicas tienen una fibromialgia asociada, pero puede haber fibromialgias que no tengan fatiga crónica. Hay una fatiga, ¿vale? Pero no es una fatiga crónica, un síndrome de fatiga crónica o enfermedad post-esfuerzo, enfermedad de intolerancia sistémica al esfuerzo. O sea, la persona se recupera. Entonces, con la fibromialgia pura es más fácil trabajar, porque no tienen, a nivel físico, digo, porque no tienen esa inflamación. Y el problema es que,
Las personas Dime, con dime. fibromialgia sí toleran el ejercicio, digamos que no se van deteriorando Sí. gradualmente. Gradualmente. Y las fatigas crónicas, el ejercicio es una gran herramienta, pero hay que saber trabajarlo. Yo siempre digo, si no tienes una buena prueba de esfuerzo hecha, una valoración funcional, prefiero que no me vayan a terapia física, o sea, que no me lo hagan, porque igual puede ser peor. Entonces, la gente con una afectación severa es mejor que trabaje en posición horizontal. La posición horizontal es la que donde la circulación en el síndrome de fatiga crónica, donde tienen mejor vascularización. De hecho, un paciente con fatiga, la posición ideal es horizontal. Ahí si tuvieran que hacer cuando yo les digo, pues os recomiendo tareas cognitivas o empezar a trabajar el músculo mediante contracción, relajación, empezar en horizontal, porque ahí es donde el paciente no tiene estrés circulatorio, ¿vale? Donde el flujo de sangre es mejor al cerebro, al músculo, etcétera, ¿no? Entonces ahí se pueden empezar a hacer pequeños trabajos o bien de abdominales hipopresivos, también les va muy bien porque trabajan el diafragma, que normalmente son pacientes que tienen una respiración de POC, una respiración de aquí para arriba, ¿no? Se van como hinchando como globitos, ¿no? Entonces esto les influye tanto a nivel de migrañas como de digestiones. Entonces trabajar diafragma, trabajar la mecánica respiratoria ayuda mucho al paciente, ¿vale? Porque le quita un poco esa hinchazón abdominal, esa ansiedad que tienen como en el pecho, ¿no? Esa angustia, ¿no? Que genera el respirar mal, ¿no? Y cuando no pueden hacer ni salir a la calle, yo opto por la electroestimulación pasiva. Se puede empezar primero con contracciones sin electrodos, o sea, empezar a contraer el músculo, relajarlo, porque como están en un estado de contracción todo el día, estás como contracturado, al músculo tienes que decirle contraíte y relaja. Entonces es la forma de que enseñarle al músculo que existen dos estados, ¿no? De contracción y relajación, ¿no? Entonces, para que empiece un poco el sistema neuromuscular, ¿no? A funcionar, porque el músculo es muy importante trabajarlo. Lo que pasa es que es más difícil prescribir el ejercicio muscular. No es más fácil decir, cualquiera te puede decir, vete a caminar o vete a aquagym, pero si tú le dices al paciente, trabaja el músculo, te dice cómo, ¿no? Entonces, es importante tener profesionales que acompañen al paciente a cómo trabajar el músculo, etcétera, ¿no? Igual que la alimentación. Son pacientes que hay que tener cuidado porque la mayoría tienen una atrofia muscular importante. Después está el tema del hígado, que normalmente es un hígado que está cansado, que no almacena bien el glucógeno, y entonces nos lleva a que el almacén de glucógeno, que es el músculo y el hígado, no lo tienen, con lo cual pasan a depender mucho de lo que comen, ¿no? De la glucosa oral, ¿no? De la comida, ¿no? Entonces a veces me dicen, ¿qué opinas de las dietas cetogénicas? No me gusta para la fatiga las dietas cetogénicas porque no son nada... Son pacientes muy glucolíticos, por lo que yo veo en el metabolismo, ¿sabes? Entonces, puede ser que hay que intentar educarlos más en el ayuno para que se empiecen un poco a habituar, a descansar un poco el sistema digestivo, pero a hidratarlos muy bien con bebidas que tengan algo de sales minerales para que aumente el volumen un poco de sangre, ¿no? Que sean... cuando están muy cansados o tienen problemas de hipotensión, lo mejor que les va son hidratarlos bien, no con agua, sino con, a veces se inyecta incluso suero salino en casos muy severos, pero con bebidas como las de los deportistas o bebidas hipotónicas que apenas tienen azúcar, pero sí sales y les mantienen un volumen de sangre más correcto. Porque el problema es que la microcirculación no les funciona bien y está como con vasoconstricción, ¿no? Entonces no responde a estímulos como voy a pensar, aumenta riego al cerebro, voy a hacer la digestión, aumenta el sistema circulatorio, el sistema digestivo, ¿no? Entonces, se pueden dar herramientas que le ayuden a tener mejor calidad de vida y a entender el por qué le está pasando esto. Cuando el paciente entiende el por qué le pasan las cosas, se relaja mucho a nivel cognitivo, porque el paciente le da muchas vueltas. Son pacientes que al tener un trastorno del sueño, cuando no dormimos nos volvemos obsesivos. Y entonces entramos en bucle, pero el paciente con fatiga y todos, ¿no? Cuando llevas una temporada que no duermes, dices, ostras, le estoy dando vueltas a lo mismo y me vuelvo más obsesivo, ¿no? Eso está descrito. Sí. Entonces, claro, pues es una patología que hoy estás bien,
bueno, bien, que hoy puedes hacer algo más y dices, ¿y por qué al día siguiente no puedo hacerlo? ¿No? Te planteas esto y dices, pues va a ser que está en mi cabeza, porque si hoy puedo, el que tiene un cáncer todos los días, no tiene un cáncer un día sí, un día no, ¿no? Y esto dificulta Entonces, mucho la esto es, comprensión para el paciente y la gente que lo rodea, ¿no? Ver esas fluctuaciones que a veces uno no asocia a un patrón. por eso es importante educar al paciente y educar a la familia, que entiendan, por eso a veces la prueba como la que hacemos, como explica, ven realmente los parámetros, qué pasa pues, con su temperatura, con su metabolismo, con su consumo de oxígeno, con su frecuencia cardíaca, entienden que no es algo que se lo inventen, ¿no? Porque el paciente realmente llega a frustrarse mucho ante esto, porque ve que el profesional no se lo cree, ve que su pareja tampoco, que le pone la etiqueta de vaga, de perezosa, de que tú lo que tienes que hacer es poner voluntad, no tienes voluntad, ¿no? Y voluntad tienen demasiada. Y entonces es importante que conozcan lo que está pasando para que, claro, porque realmente provoca un estrés mental muy importante, que aparte tienen poca energía, no quiero que la malgasten en darle vueltas al diagnóstico, ¿no? O desgraciadamente los pacientes acaban costeándose muchas pruebas, todo privado, porque la medicina pública pues no se lo reconoce, ¿no? Entonces es como una lucha, yo lo veo, ante tribunales. Yo nunca me imaginaba que yo iba a ir a juicios para defender una prueba como la mía y explicársela al juez, ¿sabes? Yo digo, cuando yo me hice la tesis, lo que menos me imaginaba era que iba a acabar estando en los juzgados explicándole al juez qué pasa con estos pacientes, ¿no? Y entonces, y al principio tenía una redacción que no me gustaba, ¿no? Somos un poco que estamos en nuestro despacho, en nuestro laboratorio y no queremos salir, ¿no? Pero entendí que al paciente le podía ayudar, ¿no? Y que es tan injusto, ¿no? Lo que están viviendo la mayoría de los pacientes que creí que era un tema que había que hacer, porque, claro, tú lo ves tan claro que no pueden hacer nada y que los mandan a trabajar y que dices, a ver, es que es como que están, para su salud, estás diciendo a esta persona que es como si yo han infartado lo inscribo en maratones. No, tú ponte a hacer maratones, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque entonces me parece tan incoherente, ¿no? El sistema que la verdad que es mi forma de aportar algo al paciente, ¿no? Pero que es una pena que tengan que llegar a esos niveles y incluso a aumentar el grado de afectación por volver a trabajar, que esto pasa, ¿no? Que a lo mejor tienen un grado 9, que suele ser el problema, ¿no? Los que tienen un grado de afectación que no es muy severo, que les permite llegar al trabajo, tener sus propios recursos para parecer que están trabajando y tienen que irse al baño a descansar o quedarse en el coche un rato más, etcétera, ¿no? Y hasta que ven que llega un momento es que no se pueden levantar, ¿no? Entonces, claro, esto es un empeoramiento de la patología que hace que no es una enfermedad degenerativa, pero tal como lo estamos manejando actualmente, sí que está siendo degenerativa, ¿no? La evolución del paciente no tiene por qué ser cada vez peor, pero estamos obligando al paciente a trabajar, estamos obligando llenándolo de analgésicos y de tratamientos que lo que hacen es empeorar al paciente y cada vez está peor, claro, ¿no? Entonces, esto es importante que empiece a cambiar, porque no es una enfermedad que tenga que ser degenerativa, pero si al paciente los ponemos a estrés, a físico y no lo polimedicamos, porque a veces llegas a ver gente muy joven con morfina, codeína, todo tipo de cosas que al final lo que hacen es que el paciente se quede en cama, ¿no? Y un estado, pues, un deterioro funcional muy importante, ¿no? Entonces, yo confío en que el COVID ayude a despertar un poco la forma del manejo de la fatiga, porque desgraciadamente también habrá mucho médico infectado, ¿no? Entonces creo que pasará algo, o sea, que cambiará bastante el manejo de la fatiga. Claro. Hay que llegar a descartar cualquier cosa antes de diagnosticar la fatiga que pueda causar una fatiga, pero claro, la propia fatiga tiene comorbilidades, ¿no? Que, pues eso, o tanto la fibromialgia, problemas digestivos, problemas de sensibilidades, ¿no? De percepción de sensibilidad química y todo esto, ¿no? Pero el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Pero ya te digo, existen pruebas que te ayudan
a describir este malestar posesfuerzo, que es lo más característico de la fatiga. Los trastornos de sueño y el deterioro cognitivo existen también test que te lo miden y que puedes llegar a un diagnóstico. ¿Qué profesional lo diagnostica? Pues el que sepa. Lo ideal sería que incluso los propios médicos de cabecera lo pudieran diagnosticar, porque es el médico que el paciente tiene más cerca, ¿no? Entonces, a mí si me dicen, ¿a qué informarías? A los médicos de familia, porque son los pacientes que, ¿no?, que el paciente recurre más y que tiene más contacto con él, que lo puede diagnosticar cualquier profesional que sepa de fatiga crónica, que conozca la enfermedad, porque no es una enfermedad difícil de diagnosticar. Lo que pasa es que tienes que saber que existe para poder diagnosticarla. Entonces es un tema que es importante que se empiece a dar formación pues en las universidades. Entonces cualquier especialista pues igual dice, ostras, es verdad que esto lo he estudiado, va, pues esto, porque si va, son pacientes que van porque tienen migrañas, son pacientes que van porque tienen trastornos digestivos, después tienen la vejiga hiperactiva, pues, recurren a nivel de endometriosis en ginecología, o sea que casi todos los especialistas los ven. Entonces son pacientes que pueden ser diagnosticados por cualquiera de ellos, si conocen la patología. Es un tema, yo creo que es un tema de formación médica. Y seguramente que a nivel de laboratorio, pues tampoco, a nivel de tratamiento, como no es una enfermedad que se pueda manejar fácil, sino que hay que acompañar mucho al paciente, pues no es cómoda para el profesional. La mayoría de los profesionales, sobre todo en la sanidad pública, que está muy colapsada, es un paciente que requiere tiempo, porque tienes que explicarle, tienes que ajustar bien dosis, las dosis del tratamiento siempre tienen que ser muy bajitas hasta llegar a la dosis que es efectiva para ver cómo reacciona el paciente. Claro, es un paciente que requiere mucha atención. Y eso es el problema que hay, que no hay tiempo, ¿no? Por eso acaba la medicina privada haciendo más este tipo de pacientes, porque hay más. Bueno, yo al final también me dedico más a la medicina privada porque le dedico al paciente el tiempo que quiero. En la pública te vas a casa y piensas, ostras, ¿he hecho de médico o simplemente he recetado así sin mirar a la cara al paciente, ¿no? Porque al final es meter en el ordenador y al paciente ni lo he mirado, no sé cuál es, y entonces es un problema de asistencia, ¿no? Y son pacientes que no son eso, que requieren su tiempo. Doctora, hay una pregunta muy importante que puede servir. ¿Se cortó? ¿Se cortó el sonido? Ahora tengo un poco entrecortada. Dime. Bueno, no. Lo que pasa es que es muy frecuente que a los pacientes se les diga que lo que tienen es desacondicionamiento. Entonces, sería bueno hablar un poco de en qué se diferencia, porque realmente es algo que se le escucha con mucha frecuencia a médicos fisiatras, a médicos generales, como una explicación de lo que están experimentando los pacientes. ¿Cómo explicarías la diferencia que hay entre el desacondicionamiento y lo que está experimentando un paciente con encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica? Vale, a nivel de laboratorio es muy fácil, a nivel de prueba de esfuerzo, porque se sabe que a partir de lo que te dije antes, un paciente con un consumo menor de 20, el paciente con desacondicionamiento tiene una disminución de la capacidad entre un 20 y un 22% de lo que le toca para su edad, sexo, etc. Un paciente con fatiga estamos hablando de que igual va de un 50 y un 90% de disminución de su capacidad, ¿no? Entonces, si yo me viene y le hago una prueba de esfuerzo, te digo, esto no es desacondicionamiento, aquí hay una patología, ¿vale? Porque una persona sedentaria no disminuye tanto su capacidad funcional, su respuesta térmica es diferente, hay muchas cosas que describen que aquí pasa algo. Si es a nivel de, dices, no, yo no me he hecho ninguna prueba, etcétera, pero el paciente con un desacondicionamiento no le cuesta, no, si llega a un estado de afectación como ducharse, como puede estar cansado, pero el paciente recupera. Es decir, yo llego cansado de trabajar, pero me tumbo en el salón o me duermo más temprano y al día siguiente estoy bien. El paciente con fatiga crónica esto no sucede. Es decir, incluso lo que hacen es decir, el médico me dijo, porque el paciente suele ser bastante obediente, y dice, el médico me dijo que me apuntara a yoga o que me apuntara al gimnasio. Yo voy, pero después, al llegar a casa, me tengo que tumbar. O pasé la tarde fatal.
esto te está diciendo que no es desacondicionamiento, sino que la actividad le generó una inflamación. A un paciente con sedentario, el ejercicio le sienta bien. Es decir, al día siguiente, pues estoy más activo, pues me ha sentado genial, me encuentro con más energía, cada vez estoy mejor. Es decir, va sumando. La terapia física le sienta bien. El paciente con fatiga crónica, el hacer le hace estar más inflamado. O llego a casa y yo no me recupero, o después de una semana de trabajo llega el fin de semana y me tengo que pasar tumbado todo el fin de semana para poder ir el lunes a trabajar. Eso te está diciendo que aquí hay una inflamación. O sea, la gran diferencia es que una persona va a una clase de actividad física que en teoría es para promover su salud y ve que al llegar a casa tiene que estar tumbado toda la tarde con un dolor horroroso y que no le ha permitido. Entonces, claro, tú imagínate si la gente que empieza a ir al gimnasio, nada más de hacer después de ir al gimnasio, tienen que tumbarse toda la tarde y que al día siguiente igual no pueden ir a trabajar, pues igual dejan de ir al gimnasio, ¿no? El sedentarismo hace que cuando empiecen a trabajar no hay resaca. O sea, la gran diferencia es la resaca. La actividad no puede generar una resaca. Una actividad física no puede generar inflamación en gente sana. Y el sedentarismo iría mejorando, o sea, por ejemplo, el TRT que hacemos nosotros de valoración funcional, en el segundo día una persona sedentaria haría una prueba incluso mejor de parámetros. Una persona con fatiga empeora evidentemente la clínica. Entonces, la gran diferencia es la recuperación. Que en la recuperación no hay una inflamación en el paciente con fatiga y en una persona sedentaria no. Incluso hay una mejoría. Una cosa es tener un poco de agujetas, pero no es, depende del tipo de trabajo de fuerza que hagas, etcétera, intensidad, pero no es una inflamación post ejercicio. Una enfermedad, más que una inflamación, le genera como una enfermedad, como una gripe, a veces una bajada de defensas tremenda que tuve una infección, etcétera. Entonces, la gran diferencia es que el paciente con fatiga crónica, el ejercicio no se recupera, sino que lo inflama. Es que tenemos una duda porque no sabemos si la enfermedad se podría entender realmente como una sola entidad o si la encefalomielitis miálgica en realidad integra varios mecanismos pues, patológicos o explicaciones que conducirían a un mismo resultado. ¿Cómo se podría entender esto? A ver, el síndrome de fatiga crónica o enfermedad encefalomielitis miálgica o intolerancia al esfuerzo es una única entidad. Lo que sucede es que es una enfermedad sistémica, o sea, que afecta a todos los órganos, ¿vale? Uno de ellos afecta a todos los metabolismos, afecta al metabolismo energético, afecta esa pregunta. Para poder responderla exactamente necesitaríamos saber cuál es el mecanismo fisiopatológico causante de la patología. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que aparece, ¿no? ¿Cuál es el primer fallo? Se ve que uno de los primeros fallos que aparece es el metabolismo energético. Pero no es que existan muchas patologías, ¿vale? No es que, sí que es verdad que el paciente cuando empieza a tratarse, a veces empiezan con un tema de colon irritable, obstrucción intestinal, otras veces es un tema infeccioso y lleva consigo muchas comorbilidades, la entidad en sí, pero en realidad todo lo engloba el propio diagnóstico de fatiga crónica. O sea, pero dentro de este diagnóstico, las comorbilidades, hay muchas que en sí son enfermedades aisladas en otros sujetos. Hay personas que solo tienen el colon irritable, hay personas que solo tienen endometriosis, hay personas que solo tienen disautonomía, hay personas que solo tienen sensibilidad química. Entonces, esta enfermedad lo que sucede que lo que tiene es muchas comorbilidades. Muchas veces se tratan solo esas comorbilidades. O sea, la función del médico, es decir, dentro de la fatiga crónica hay gente que le predomina, es decir, todo el mundo está metido como en el mismo saco, ¿no? De síndrome de fatiga crónica. Y dentro de la fatiga crónica hay muchos subtipos. Esta es la gran clasificación, es decir, es una enfermedad, por ejemplo, eres cardiópata. Esto es lo mismo que decir a una persona, decir, eres cardiópata. Vale, yo soy cardiópata, pero puede ser
un fallo de válvula, puede ser un fallo de arteria, puede ser un fallo en otras vías cardiológicas. Aquí todos coinciden en que hay un síndrome de fatiga crónica, que hay una fatiga, pero dentro de la fatiga hay gente que le predomina más el tema intestinal, hay gente que le predomina más el dolor, hay gente que le predomina más la disautonomía, la taquicardia, el POTS, que esto se ve sobre todo en gente joven, se ve más esa tendencia a hacer taquicardias, hipotensiones, etc. A otros le predomina más el tema digestivo. O sea, no todos los pacientes cumplen las mismas comorbilidades. Entonces, a la hora de tratar, es importante identificar qué es lo que está afectando más la calidad de vida del sujeto. Si es un tema digestivo, hay que tratar más el tema digestivo. Si es un tema de disautonomía, etc. Entonces, lo que se está intentando ahora a nivel científico es subclasificar al paciente. ¿Por qué? Porque los tratamientos serán diferentes. No todos responden igual al mismo fármaco, no todos responden igual al mismo tratamiento. Por eso que, hay, por ejemplo, en España, no sé cómo estáis ahí, pero allí hay muchos, aquí en España hay muchos foros. Y que los foros muchas veces de pacientes, asociaciones ayudan, pero a veces lo que a uno le funciona no significa que le va a funcionar al otro. Entonces, la tarea del profesional es clasificar al paciente y dentro de esta clasificación saber qué tratamientos son más efectivos en el caso de, por ejemplo, trastornos del sueño. Una de las cosas que hay que intentar que el paciente duerma bien, descanse bien, que se pueden probar diferentes fármacos, se puede probar la melatonina, se puede probar incluso antihistamínicos a dosis bajas, se ve que también funcionan bien, pero eso hay que irlo probando a nivel individual, porque la reacción del cuerpo es diferente. Entonces hay gente que tiene un problema más en el hígado de metabolización de fármacos y un mismo fármaco a uno le funciona muy bien para dormir y al otro no le funciona, ¿vale? Entonces es una enfermedad que es difícil de tratar, pero hay que tener paciencia e ir probando, ir viendo lo que no te funciona hay que sacarlo. Yo siempre aconsejo que nunca se introduzcan más de 2 fármacos a la vez, ¿vale? Que siempre se empiece con un fármaco a dosis bajas, se vaya viendo la reacción del cuerpo, porque si tú de repente a un paciente le introduces 2 o 3 fármacos, a lo mejor te dice, no, no me va bien, y no sabes qué fármaco fue, porque igual te iba bien si solo se diera ese, ¿no? Entonces son pacientes que como el tema de circulatorio va tan lento, la velocidad media de la sangre, un paciente con fatiga es muy lenta. ¿Esto qué quiere decir? Que en eliminar, en el caso de los fármacos, tardan muchas horas en eliminar un fármaco. Las investigaciones cuando hacen la vida media de los fármacos están hechas la mayoría en hombres y en gente sana. ¿Esto qué implica? Que no tienen en cuenta los cambios hormonales de la mujer y que la vida media en esta patología de la sangre es mucho más lenta, con lo cual si un ibuprofeno puedes tardar, si en sujetos sanos, 8 horas en eliminarlo, a lo mejor en un paciente con fatiga tarda 16. Y dependiendo el estado de fatiga que tengas, su velocidad de la sangre es más lenta, con lo cual tarda más. Entonces empiezan las interacciones farmacológicas, ¿vale? La toxicidad farmacológica. Y son pacientes que cuando tienen sobre todo dolor, son los pacientes que a veces ves más severos. ¿Por qué? Porque empiezan a asociar fármacos, unidades de dolor, ahora le doy son pacientes que no eliminan el fármaco y se quedan con los efectos secundarios, ¿no? Entonces, es muy importante saber si prescribes un fármaco al paciente con fatiga, es individualizarlo, cada fármaco, y subir la dosis muy poco a poco, porque son pacientes que la eliminación del fármaco no funciona bien y pueden llevarlo a todo lo contrario. Tú intentas mejorarlo y lo que haces es empeorar el cuadro. Entonces yo muchas veces digo, si no se sabe cómo tratar, mejor no tomar nada. Entiendo, sí. Doc, una pregunta, o sea, tú, no sé si, yo creo que estás enterada, que ahorita hay una discusión respecto a la cuestión mecánica, digamos, de mielopatías que pueden estar asociadas a la encefalomielitis miálgica. ¿Eso se vendría entendiendo como un subtipo? Exacto. Eso sí, sería un subtipo. O sea, hay gente que tiene asociada pues el Ehlers-Danlos, una miopatía, que no significa que esa miopatía vaya a explicar todo el cuadro. Hay gente que a veces dice,
ojalá me diagnostiquen esto y que sea esto, porque así se explica todo. No. Claro. Entonces, esto es lo que pasa, que pueden tener enfermedades que por sí dan causas de dolor, dan fatiga, pero que están dentro de la fatiga crónica, que es una comorbilidad que seguramente hay una predisposición a estas patologías. A ver, la causa que hace desencadenar la fatiga crónica no se sabe claramente, hay muchas teorías, ¿no? De ahí la teoría, sí que se ve en la mayoría de los pacientes que hay un estrés, ¿no? Un estrés que puede ser tanto físico como emocional, como inmunológico, como infeccioso, etc. O sea, la célula cuando se somete a un estrés mantenido, ya sea por una infección, un trauma o a nivel emocional, que también estresa. Una persona que tiene, pues, muchos años de estrés emocional acaba inflamando la célula, que dice, la célula no sabe si el estrés es físico emocional, la cuestión es que la persona está sometida a estrés, ¿no? Y esto que sí es algo que la comparten la mayoría de los pacientes con fatiga crónica, pero también es verdad que a veces ves casos que el inicio es muy agudo y que todo iba bien hasta que de repente pues pasó esto, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente cuando el inicio es agudo suele haber un desencadenante infeccioso, que a lo mejor el paciente no es consciente, pero si analizas determinados virus, etcétera, los encuentras, ¿no? Entonces, eso ha desencadenado una reacción inflamatoria, proinflamatoria, que empieza todo el cuadro, ¿no? Seguramente debe haber una base genética, que todavía no se ha podido explicar, pero una base genética que hay en la... pudiera explicar por qué pues hay cuadros en familias, etcétera, ¿no? Normalmente preguntas si tu abuelita ya estaba cansada o antes eran diagnosticadas de depresiones, ¿no? Esta siempre estaba cansada y una depresión, una histérica, ¿no? Y normalmente como esta enfermedad predomina en mujeres, pues mujeres de edades medias, perimenopáusicas, pues ya se las engloba en el mismo saco, ¿no? Sí que es verdad que ahora están apareciendo muchos niños y adolescentes, ¿no? Que ellos debutan más con un fracaso escolar, con un déficit de atención, ¿no? Que es lo que se está viendo, que la fatiga en realidad en adulto podría ser como un TDA del niño, ¿no? O sea, como un trastorno de atención, ¿no? Sí. En niños son niños que les cuesta mucho mantener la atención y en el adulto igual. Lo que pasa es que es una etiología que no está descrita en adulto, el TDA, el trastorno de atención en adulto, ¿no? Entonces, hay que reciclarse y hay que seguir estudiando. O sea, es una patología que como profesional te invita a estudiar mucho, pero como paciente es tan florida la sintomatología desde que puede atender un dermatólogo, porque también la piel empiezan manifestaciones que dices, ¿y ahora esto qué es? ¿Por el fármaco? ¿Por mi sensibilidad? Entonces, claro, es como que el paciente se va intoxicando, ¿no? O sea, que no es capaz, su mecanismo de detox no lo hace bien, ¿no? Entonces, a los mismos tóxicos estamos todos expuestos y el paciente con fatiga no los acaba de eliminar, ¿no? Porque el hígado no le funciona bien, porque el sistema circulatorio va lento, entonces es como una intoxicación, ¿no? Es un tema a estudiar, ¿no? Y empieza una fatiga mantenida, acaba con dolor. Un dolor mantenido acaba con fatiga. Un paciente que se fatiga mucho, con muchos años de evolución, acaba con sensibilidad química, sensibilidad medioambiental. Entonces es como que ves que estar mantenido a un estrés al cuerpo acaba añadiendo a la mochila cada vez más cosas, ¿no? Entonces esto es lo que hay que intentar frenar. Entonces los tratamientos dependerán de esos subtipos. Entonces la ciencia lo que intenta ahora es clasificar al paciente de fatiga crónica para que no esté metido en el mismo saco todos, porque los tratamientos van a ser diferentes, la forma de abordaje va a ser diferente. Y eso es lo que daría más calidad de vida al enfermo. Ahora lo que hay que buscar, hasta que no salga un tratamiento eficaz, es mejorar la calidad de vida, mejorar la capacidad funcional, que el paciente pueda empezar a hacer más cosas, que pueda que pueda empezar a disfrutar de la vida, que ahora lo que es una mochila, no es un estrés continuo, ¿no? Entonces, eso es lo que están intentando tipificar al paciente, tanto desde biomarcadores inmunológicos, intentan ya ver qué diferencias hay entre un paciente y otro, ¿no? Porque un paciente presenta esto y otro presenta lo otro. Está claro que la flora intestinal es un campo que no es mi campo, pero es un campo que dará mucha luz a este diagnóstico, porque es el segundo cerebro, ¿no? Y entonces si no hay una buena absorción, si hay una microbiota alterada,
que ahí es donde empiezan las bacterias intestinales, ¿no? Que está muy relacionado con la existencia de infecciones, y son pacientes que tienen infecciones crónicas. Entonces, es una de las cosas que se está apuntando más por ahí para poder investigar qué es lo que pasa, ¿no? Ahí, qué es lo que pasa en esta flora de paciente, ¿no? Porque es una de las clínicas que antes aparece, ¿no? La intolerancia al gluten, la intolerancia, el colon irritable, los problemas gástricos, hay gente que no puede comer. Entonces, eso es una vía que ahora se le está dando más importancia. Vale, Doc. Listo. Bueno, nos gustaría saber, en el caso de los pacientes más afectados o severos, ¿qué recomendaciones particulares sueles ofrecer? Por ejemplo, también, ¿qué opinas sobre el uso de sillas de ruedas y las pensiones de invalidez que suelen ser pues tan polémicas en estos casos? A ver, yo creo que todo lo que sea disminuir la inflamación es positivo. Yo soy que si van a caminar o las bicicletas eléctricas o si pueden por eso disfrutar de salir con su familia, con sus amigos, yo diría que las utilizaran para no encerrarse en casa. Eso no quita que paralelamente se haga un trabajo de fortalecimiento muscular, su trabajo de intentar no perder la capacidad funcional, o sea, no solo quedarse, pero para salir, hay gente cuando tiene una afectación muy severa, es que a veces ducharse les fatiga. Entonces, tienen que guardar la energía para lo que realmente quieren, ¿no? Y si quieren poder llegar a hacer un paseo o ver el mar, etcétera, que lo hagan en silla de ruedas. O sea, lo importante es ir entrenando. Como la intolerancia a estar de pie también se entrena. ¿Cómo se entrena? Pues ir poco a poco exponiéndose a estar de pie sin que genere mucha fatiga, y etcétera. Volver a entrenar esto. Hay que ir entrenándolos, pero en casa. O sea, esos pacientes no los puedes entrenar ni yendo a un gimnasio, porque el hecho de desplazarse al gimnasio ya les genera una fatiga, ¿no? Estamos hablando a veces de casos severos, de que tienen consumos de 10, 11, que eso no es nada. Entonces, hay que hacer pequeños estímulos a lo largo del día. O sea, no puede estar a lo mejor haciendo 15 minutos de una terapia física, no. Hacemos 3 minutos ahora, 3 minutos más tarde, 3 minutos más tarde, y a lo largo del día igual suman 20 minutos. Pero sí, yo soy partidaria de que la gente utilice sillas, que utilice bicicletas eléctricas, que utilice patinetes, que puedan ellos moverse para poder disfrutar. Que es gente que vive confinada, que ahora nos quejamos del confinamiento, pero es que estas personas viven confinadas todo el día. Entonces, lo que hay que intentar que economizar su energía y que la gasten en lo que realmente quieren gastar. Yo soy, por ejemplo, si tienen que cocinar o prepararse la comida, siéntate, no gastes energía en estar de pie cocinando, porque tú quieres gastarla pues en disfrutar de otra cosa, ¿no? Y cuando hay esos niveles tan bajos de energía, hay que intentar economizar todo lo demás para gastar en la energía en lo que yo quiero. Y intentar, por otro lado, pues cuando están tan severos, yo primero empiezo a entrenar la respiración. Existen aparatos para entrenar la respiración. Por ejemplo, nosotros aquí en España utilizamos el Power Breath, que es un aparatito que tiene diferentes resistencias, y el paciente se va entrenando de respirar, ¿no? Para empezar, porque la musculatura pulmonar respiratoria también se agota, ¿no? Entonces hay que intentar fortalecer el sistema pulmonar, mejorar la capacidad pulmonar y como ya circulatoria. O sea, yo empiezo en uno de los músculos que primero hay que trabajar, es el respiratorio y accesorios, ¿no? Porque es vital. El paciente con fatiga crónica respira mal, la mayoría. Muchos de ellos que hacen yoga o que hacen técnicas de relajación, ven que les mejora mucho esa sensación de angustia, esa sensación de ahogo, ¿no? Porque el paciente, por ejemplo, uno de los signos es bostezar, ¿no? Abrir la boca. ¡Ah! Entonces, el bostezar, el abrir la boca mucho, te está refiriendo que el paciente no está respirando bien. O sea, tú no puedes coger aire si antes no lo sacas, ¿no? Entonces, llega un momento que se van hinchando como globitos y tu cuerpo dice, yo tengo que respirar. Entonces, suelta el aire para que tú puedas volver a coger aire, ¿no? Entonces, cuando son tan severos, yo me centraría en la respiración y en trabajar la musculatura en pasivo, mediante electroestimulación o mediante contracciones. Y después, para salir a la calle o disfrutar, con ayuda. Okay. Con ayuda, porque si no se inflama. Y bueno, y en referencia a lo que estabas mencionando, de, digamos, 3 minutos, entrenarse en estar de pie o sentado y este tipo de cosas,
imagino que ahí estás haciendo referencia al pacing, que los pacientes pues muchas veces manifiestan que es súper difícil establecer realmente cuál es el límite que uno tiene. Entonces, ahí tú como, ¿qué recomendaciones les harías o qué herramientas hay para que los pacientes puedan hacerlo? Yo lo primero que les hago antes de prescribirle que sí, el pacing, es hacer una prueba funcional, hacer una prueba de esfuerzo, porque así yo sé cuál es su máximo y dónde empiezan ellos a sufrir. O sea, a través de la escala de Bohr, que es una escala de percepción de fatiga, y a través de la frecuencia cardíaca. Entonces, como nosotros le hacemos un TRTs, a las 24 horas yo puedo comprobar qué ha pasado con su frecuencia cardíaca, qué ha pasado con su punto de estrés si está en el mismo sitio o no, ¿no? Entonces, hay que seguirlo bastante al paciente, hay que estar bastante encima, ¿no? Entonces, yo normalmente les hago un diario que tienen que rellenar, un diario de sensaciones, actividades y lo que pasa, ¿no? Y les digo que se controlen la frecuencia cardíaca y el Bohr. El Bohr es una escala de percepción de fatiga, ¿vale? Entonces, yo les digo, os levantáis, me tenéis que decir cómo os encontráis del 1 al 10 a nivel de fatiga. Frecuencia cardíaca, os la miráis. Entonces, el paciente, ¿y qué hacéis? ¿No? Y, por ejemplo, me levanto, desayuno, y después del desayuno me tuve que acostar, vale. Después, para yo saber dónde le puedo introducir el ejercicio y cómo va respondiendo, ¿no? Entonces, es un entrenamiento que hay que ir apoyándolo mucho a él en cada día, ¿no? Para que él vaya conociendo su cuerpo. Hay gente la gente que es deportista, que ha sido deportista, las percepciones del cuerpo la conocen mucho mejor. Se dan cuenta cuando, si yo les digo la percepción de esfuerzo, ellos la leen muy bien. Yo en la prueba de esfuerzo me doy cuenta si están leyendo bien lo que yo estoy viendo en la pantalla, ¿no? Porque yo a lo mejor veo que están cansados y me están diciendo que no están cansados. O al revés, ¿no? Que dices, este paciente, el pobre, lleva sufriendo desde el minuto 1, porque a veces cuando el estado de fatiga es muy severo es que cualquier cosa les fatiga. Entonces, en casos hay que intentar que descansen bien, ¿no? Entonces, es un trabajo de conocimiento, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos hasta ahora? La frecuencia cardíaca funciona bastante bien y el Bohr, ¿no? La frecuencia cardíaca te da, un paciente normalmente cuando se fatiga, en reposo, sube más las pulsaciones, ya en reposo, nada más levantarse a las 24 horas, sus pulsos están más altos, ¿no? Entonces esto te está diciendo, ojo, que hoy estás ya más cansado, ¿no? Si tú te levantas, normalmente estás a 70 y al día siguiente te levantas y estás 80, pues ese día sabes que tienes que frenar, porque ya tienes una fatiga acumulada, ¿vale? Entonces que él mismo vaya haciendo test, pues salgo a caminar, vale, pero que empiece de menos a más. Empieza, pues si yo creo que puedo caminar media hora, vale, pues vamos a empezar con 10 minutos, ¿vale? O 5 minutos, vale. Controla tu frecuencia cardíaca, vale. Ve descansando. Cuando veas que tú a la misma intensidad tu frecuencia cardíaca se dispara o empieza a subir, tienes que parar. Porque lo mismo ya te está cansando, ¿no? Y ya iremos subiendo la actividad, pero hay que ver qué pasa después. O sea, es muy importante ver cuál es la reacción de tu cuerpo después, ¿no? Entonces, cuando hagan ejercicio, yo siempre le recomiendo bebidas hipotónicas para la hidratación celular, ¿vale? Porque son pacientes que bajan la tensión, entonces que no vayan solo, sino que pequeños sorbitos, cada 5 minutos paras, vale, volvemos a caminar, vale. En la bici, si haces un trabajo de bici, igual. O sea, es si no pueden llegar a hacer una prueba como la que nosotros realizamos, tienes que ir probando el test muy poco a poco, ¿sabes? Es decir, vale, la bici sin carga, sin resistencia, voy a pedalear, vale, 5 minutos, ¿cómo estoy? ¿Estoy mareado? Bueno, pues si ya estoy, voy a descansar, ya haré los otros 5 minutos, o sea, todo dependerá del nivel funcional que tengan, pero la frecuencia cardíaca es algo bastante sensible a cómo están. Lo que pasa es que tienen primero que conocerse cuál es su frecuencia cardíaca a lo largo del día. Y durante el ejercicio, para que les pueda servir. Entonces un tensiómetro que tiene también frecuencia cardíaca puede ser de ayuda para que uno vaya conociendo eso. Yo normalmente, un registro de tensión, porque normalmente, no se puede en todos los pacientes, pero normalmente el paciente cuando se fatiga baja la tensión.
tiene tensiones más bajas. Entonces yo les hago pues que tengan un registro, ¿no?, de tensiones. Eso te lo da también cuando les preguntas cuándo están mejor, en qué épocas, si cuando hace calor o hace frío. Si es cuando hace calor, que estás más bajo, pues seguramente es que tu tensión ahí se baja, ¿no? Entonces, si consigues aumentarle la tensión mediante eso, bebidas hipotónicas, sueros salinos, agua de mar, hay que ir probando lo que el paciente le gusta y tolera mejor. Su sensación de agotamiento, etcétera, mejorará, ¿no? Entonces, lo fácil ahora mismo es medir tensión y frecuencia cardíaca. Y los objetivos del pacing se pueden resumir como mantener, digamos, el mejor estado físico que pueda tener el paciente, pero ¿cómo explicarías? O sea, ¿se podría decir que de pronto ayuda a mejorar el umbral de energía o no se puede aspirar a que la persona mejore un poco con esto? ¿O qué opinas al respecto? El objetivo del pacing, sobre todo, es que el paciente no genere mucha inflamación posactividad. Es decir, que no vaya a su vida en una montaña rusa, ¿no? Que suba, que baja, que conozca el nivel de energía que hay y que la intente manejar. Además de intentar cada día poder hacer algo más, ¿no? Pero es un proceso lento. O sea, porque el paciente tiene que estar estabilizado unos meses para poder incrementar nivel de actividad, ¿no? Entonces, es para que el hecho de hoy hago, mañana no puedo, después hago, después mañana no puedo, genera una gran impotencia en el paciente y una gran frustración y mucha ansiedad y decir no sé lo que puedo hacer o lo que no. Entonces, con el pacing hacen que esto se vayan adaptando, ¿no?, un poco a cómo manejar el nivel de energía. Entonces es importante, pero también hay que ir intentando no estabilizarte en esto, sino que cada vez añadir algo más. O sea, añadir algo más de actividad, añadir algo más de trabajo cognitivo, o sea, no quedarte porque lo que hagas hoy no significa que tengas que quedarte con eso hoy. Si empiezas a mejorar, hay que intentar empezar a mejorar, ¿no? Pero es un proceso, para mí es el tratamiento mejor en estas patologías, que te conozcas cuáles son tus límites sin generar crash, ¿no?, sin generar la inflamación, ¿no? Y empezar a partir de ahí, pues mediante ayudas o de suplementos o de fármacos, a empezar a poder hacer más cosas y más actividad, ¿no? Pero es algo muy importante que el paciente se frene, porque muchas veces es gente que intelectualmente es muy activa y físicamente, y entonces quieren hacer, y en cuanto se encuentran bien, que es lógico, quieren hacer más. Entonces es importante que empiecen a manejar el nivel de actividad. O sea, quizás eso sería como la diferencia con el ejercicio graduado, ¿no? Que es como respetar ese umbral de energía también. La terapia gradual, a veces al paciente, el ejercicio aeróbico, depende del nivel funcional que tenga, no le va bien, ¿vale? Entonces, hay que saber qué nivel tiene. Yo para trabajar ejercicio aeróbico gradual tendrías que tener un nivel funcional por encima de 15-16 mililitros de consumo de oxígeno, ¿no? En pacientes que están más por debajo de esta afectación, hay que hacer más un trabajo más de trabajo muscular, más trabajos cortos, que no es un ejercicio gradual, porque no llegan a poder hacerlo. Entonces, hay que estas son de las cosas que a ver si me pongo también a escribir, dependiendo del nivel funcional que tengas, describir los tipos de actividad, de ejercicio programado que debes hacer. Yo se lo estoy haciendo, pero sin escribir, o sea, se lo escribo a ellos, pero sin publicarlo, digamos, ¿no? Realmente por mis propias sensaciones, ¿no? Por mi propio conocimiento que vas viendo cómo van. Pero sí que es verdad que habría que establecer unas pautas para cada nivel funcional, para que sepan que no todo el mundo le va bien caminar, etcétera, ¿no? Que hay gente que no puede caminar, que tiene que dedicarse más a un trabajo respiratorio, un trabajo muscular, un trabajo más corto. Pero eso depende del nivel funcional que tenga. El nivel funcional bajo, el que te estoy hablando, es gente que ya no sale de casa todos los días. Es gente que sale un día porque tiene que ir al médico, tiene que aceptar, pero es gente que ya está bastante confinada. Para hacer un trabajo aeróbico suele ser gente que va haciendo, pero que puede hacer sufriendo, pero puede hacer las cosas, digamos, ¿no? Entonces depende mucho
Por eso es tan importante clasificarlo al paciente desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista clínico, para ofrecerle las diferentes terapias, ¿no?, que pueden tener. Listo. Bueno, ¿y por qué crees que es tan difícil para los pacientes obtener credibilidad por parte de los profesionales de la salud, de la familia muchas veces también, bueno, en general de la sociedad? Yo creo que porque es una enfermedad desconocida para el profesional. Uh-huh. Es lo que te decía ayer, que el problema es que el médico no lo ha estudiado, entonces no lo reconoce, entonces lo deja en el limbo de las patologías psiquiátricas, ¿no?, de que esto es una cuestión de voluntad, ¿no? Es una cuestión de que anímate, hombre, tienes que animarte, tienes que ir al gimnasio, tienes que salir con tus amigas. Y dices, no, no, si yo animada estoy. Evidentemente, si te reduce en más del 50% tu capacidad mental y física, si no estás un poco deprimido, sería lo patológico. Claro. Si estuvieras encantada de la vida con todo lo que te está pasando, sería lo normal. Entonces, yo creo que el gran reto es formar al profesional. Entonces, si el médico le dice, tú tienes esta patología, hay esto, esto y esto, el resto de la familia, amigos, se lo está diciendo el médico, lo entiende. La persona no es que esté vaga, no es una enfermedad que en la cara refleje lo mal que estás, ¿no? Entonces, el problema es que los pacientes, pues a veces tienen buen aspecto. Ellos mismos a veces cuando están cansados lo notan en la mirada, en las ojeras, en la piel, pero que ¿por qué no me voy a arreglar? O ¿por qué si salgo no me voy a arreglar? ¿Para dar pena? O sea, es una patología que no refleja lo mal que estás, ¿no? Pero tú no tienes que ir demostrando que estás mal. Y aquí el paciente pobre tiene que llegar a hacer pruebas, a demostrar con datos que está mal, ¿no? Mira, que estoy mal. Y muchos, mira cuántos fármacos me han recetado, mira lo mal que estoy. Entonces yo creo que es un tema de formación. Entonces hay que empezar que esta patología se estudie en las facultades de medicina, que ahora mismo no se está estudiando. Y entonces describirla como la patología que es y que se identifique, ¿no? Pero como es una enfermedad que tratarla requiere tiempo, pues es el tema que casi como que no interesa, ¿no? No interesa porque son pacientes complicados, pero más complicado, yo siempre lo digo, a veces los acaban polimedicando. Eso es mucho más caro para la sanidad, polimedicar a un paciente crónico, ¿no? Muchos, la mayoría aquí lo que hacen es darle 10, 15 fármacos, y no es una cuestión de fármacos. Entonces eso es mucho más caro. Y multitud de pruebas, y multitud de... Entonces es un tema de formación al profesional, que yo creo que esa es la base de que los que nos dedicamos un poco a ello, pues tenemos que formar al profesional. El paciente, como te dije ayer, está hiperformado, entonces esto es todavía más contraproducente, ¿no? El paciente hiperformado delante de un profesional que lo tiene que tratar, que no sabe de lo que está viendo, ¿no? Entonces esto choca. Y antes pues no había internet, no había... Entonces el paciente no tenía acceso a información, pero ahora hay acceso. Entonces yo pues suelo exponerle al paciente, que le diga a su médico de referencias las últimas guidelines de fatiga crónica, con los tratamientos que se están dando, etcétera, con las referencias, para que el profesional que quiera vea que existe esta patología y que hay muchos estudios y cada vez más, ¿no? Entonces es un tema de formación. Entonces, en cuanto el profesional la trate como muchas patologías, la familia verá que tiene ese diagnóstico, se lo han diagnosticado y no es una cuestión emocional, ¿no? Entonces será reconocida. Sí, es que muchas veces es que la familia espera que realmente el médico sea el que legitime, o sea, claro, creen en lo que diga el médico respecto a su familiar. Eso también es claro, como si el médico le dice que es esto y esto, pues no lo van a discutir, ¿no? Y en cambio, si el médico le está diciendo que no tiene nada, que lo que tiene es que ir al psiquiatra, pues claro, evidentemente la familia, pues, ¿qué va a pensar, no? Entonces, no todo es imposible que el paciente se invente todo, ¿no? No todos los pacientes van a tener la misma clínica. Y una paciente me dijo un día, Andrea, ¿tú crees que si me fuera a inventar una enfermedad, me inventaría uno que la gente no se cree? Sí. Me inventaría otra cosa. Si no me voy a inventar una patología que los médicos no creen. Y yo, ¿qué razón tienes? Si es mantenerla esto, por años, ¿no? No sería... Sí, me voy a inventar otra que le pueda sacar más rendimiento, pero no a esta que tengo que luchar contra viento y marea, ¿no? Y porque será porque no hay enfermedades. Esta última pregunta es amplia, te la voy a dividir en tres, pero es
en la situación social de la enfermedad, o sea, digamos la tragedia personal que tienen estos pacientes, ¿cuál debería ser el rol de los profesionales de la salud? Después te preguntaré por los pacientes, la familia y el gobierno, pero empecemos por cuál sería el rol de los profesionales de la salud. ¿Cuál sería el rol? ¿En qué sentido? Lo que pueden hacer para, digamos, ayudar a estos pacientes. A ver, es fundamental el rol del profesional de la salud. O sea, es el que cuida de ellos. Y ahora mismo no cuida. O sea, la mayoría de los médicos hoy en día están empeorando su salud con las cosas que están haciendo, ¿no? Entonces lo que hacen es empeorar el cuadro. O sea, el rol del profesional, del médico, es cuidar de la salud del paciente. Eso no lo podemos olvidar. Y aquí, desgraciadamente, muchos profesionales están empeorando la sintomatología del paciente, están llevándolo a un empeoramiento de grado de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto tenemos que pensar que lo que hay que es que cuidar al paciente, por eso elegimos esta profesión, ¿no? De su salud. Entonces hay que formarse porque puede ayudar muchísimo al paciente. El paciente solamente por escucharle, que se sienta una consulta, que se está escuchando y se le está atendiendo, a veces hasta te sienta mal porque se sienten como súper agradecidos y dices, pero si yo no he hecho nada, solo te he escuchado, ¿sabes? Entonces, claro, son pacientes que están tan acostumbrados a que los traten mal y que es bestial su reacción de agradecimiento, a veces desmesurada por un poco que tú aportes, ¿sabes? Y que dices, a ver, no es que sea tan bueno, sino simplemente te estoy escuchando y estoy atenta a lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Entonces, y cuando ves que alguien está atendiéndote, que intenta que mejores, pues la evolución de la enfermedad va siendo mejor, ¿no? Al final yo aprendo mucho del paciente, o sea, yo esta patología, las cosas que voy investigando, tanto por ejemplo la respuesta térmica o mismamente la temperatura, ¿no? Ahora como estoy mirando las dos temperaturas, la timpánica y la periférica de la piel, estoy viendo que para que un paciente pueda saber si tiene fiebre o no, tiene que mirarse la timpánica o la anal, porque la temperatura periférica suele estar siempre baja. Entonces no identifica la fiebre, ¿no? Entonces son cosas que el paciente te cuenta, que descubres, ¿no? De escuchar al paciente. O sea, el paciente cuenta muy bien su clínica, que se repite, entonces esto es el profesional el que tiene que pensar qué está pasando ahí para poder ayudarlo, pero no negar que lo que te está diciendo es mentira, porque el paciente no se puede inventar los síntomas, y sobre todo todos, o sea, es que la mayoría, a veces incluso cuando yo les digo, y te pasa esto, se me ponen a llorar porque me dicen, tú parece que estás dentro de mí. Y yo, no es que esté dentro de ti, es que conozco la patología, ¿no? Porque se encuentran a veces les cuesta manifestar sus sensaciones por miedo al rechazo o por miedo a que no lo crean, ¿no? Entonces, rebajar este estrés interior que tiene el paciente es muy importante, porque el paciente sufre mucho, porque él mismo se plantea si se lo está inventando. Porque claro, como nadie se lo explica a un profesional, pues acabas pensando que tú eres el que eres responsable de todo lo que te está pasando, ¿no? Entonces, el profesional es básico, es el primer pilar. Somos los que tenemos que cuidar de él, ¿no? Del profesional, de su salud. Y desgraciadamente esto no es que solo nos estemos cuidando, es que lo estamos empeorando, ¿no? Entonces, es un tema que es básico para el paciente y para el ámbito familiar. Y para el resto de lo que viene, para que sea reconocida en la sociedad, ¿no? Claro. Es fundamental. El rol del médico es que es básico. Listo. ¿Y el rol de la familia, cómo lo describirías? Yo, por la experiencia que tengo, el paciente que está bien acompañado, es decir, que la familia le ayuda, que la familia entiende la patología, su calidad de vida es mucho mejor, lo vive mucho mejor. O sea, el paciente que tiene ayuda, que no se siente solo, que lo acompaña, mejora mucho. O sea, hay que, cuando pasa esta patología, hay que hablar con la familia, hay que hablar con la gente allegada para que entiendan lo que está pasando y que lo puedan ayudar, ¿no? Porque el paciente a veces no sabe explicar a la familia qué le está pasando o intenta disimular lo que le está pasando, ¿no? O sea, es como si pudieras estar, otro paciente me dijo, yo solo, si pudiera tocar al médico y que tuviera mis sensaciones durante 2 minutos, me gustaría que las supiera, ¿no? Claro. Pues uno sabe, y son pacientes que están tan acostumbrados a sufrir que el nivel de
desasosiego, de fatiga, de dolor que experimentan es brutal, ¿no? Entonces, la familia que empieza a conocer, yo por ejemplo cuando explico los informes, se los explico y le digo por favor que esté alguien cerca tuya, porque aparte de que el paciente a lo mejor en ese momento lo entiende, a los 5 minutos ya dice, ¿y qué me dijo? Yo sé que era interesante, pero no me acuerdo las cosas, ¿no? Pues la afectación cognitiva. Es muy importante que lo que está alrededor entienda lo que está pasando. Entonces, las consultas no solo debiera ser del propio paciente, que te los puedes ver solos, pero a la hora de explicar la patología es fundamental que esté acompañado por su pareja, por su familia, porque sí que es verdad que hay muchas rupturas de pareja, hay muchos divorcios, hay mucha gente que acaba prefiriendo estar solo y que no lo entiendan, ¿no? Entonces es un papel fundamental, pero en esta patología y en todas, claro, evidentemente, ¿no? Que nos sentamos comprendidos y que nos apoyen, pues puedes vivir algo malo o una patología, pero la carga es otra. Entonces el apoyo familiar ya es fundamental, de amigos y de todo, vamos, que a veces las familias son tus amigos, ¿no? Pero las que tienes cercanos. Sí. Y a veces hay mucho rechazo, la gente de su vida social se reduce mucho y ve cómo los amigos desaparecen, ¿no? Porque tampoco tienes ganas de llamar, no tienes ganas de salir, no tienes ganas, ¿no? Se sienten monotemáticos los pacientes, como no viven nuevas experiencias y todo es la enfermedad, la enfermedad. Claro, entonces es bueno que cada uno encuentre su vía de distracción, que no para todo el mundo. Hay gente que le gusta pues leer, otros le gusta salir, otros le gusta, entonces hay que intentar que recuperen, que primero sepan lo que le gusta, porque a veces vivimos en un momento de nuestra vida tan rápido que no nos paramos a pensar lo que nos hace felices, ¿no? Dices, a ti como persona, como Paola, ¿qué te hace feliz? Y a veces dices, ostras, me he olvidado, ¿no?, de lo que me hace feliz. Entonces, si queremos que ser felices, tenemos que saber lo que nos hace feliz, ¿no? Entonces, intentar recuperar esos momentos o eso que nos hace sentir bien, ¿no? Es decir, pues a mí me gusta pues tomar un café con mis amigos, me hace sentir, pues venga, vamos a dirigirnos a que lo puedas hacer, ¿no? Entonces, es un proceso que hay que ir poco a poco, ¿no? Que el paciente tiene que ir recuperando su vida, pero alrededor tienen que entender lo que está pasando, claro. Quizás eso se conecta con el rol del paciente, si quieres ampliarlo así como, ¿cuál sería el rol que tiene el paciente para poder manejar esta situación? Además de lo que estás diciendo, quizás hay alguna otra cosa que quieras sumar. ¿Manejar en qué sentido? ¿En poder hacer más cosas? Como lo consideres en general, digamos que tú sabes que en medicina se habla bastante del tema de la agencia médica, de empoderarse. Entonces, los pacientes como que siempre estamos en esa situación de, bueno, pues hay unos límites porque hay muchas cosas que ya no podemos hacer. Pero entonces, ¿qué cosas podríamos y qué nos recomendarías? A ver, yo creo que hay que empezar a hacer una lista de objetivos reales. Yo cuando empiezo con un paciente le digo, vale, ¿qué es lo que más echas de menos hacer? ¿Vale? Evidentemente, si de repente tenemos un cuadro de fatiga y me dice, pues a mí lo que más echo de menos hacer es correr una maratón, pues te diría, vamos a empezar con objetivos reales. Entonces, hay que ponerte los objetivos, dirigirnos a tus objetivos más o menos, de decir, pues mira, yo disfrutaba pues yéndome a caminar a la montaña, por ejemplo, ¿no? O yéndome a lo que sea. Pues va, pues vamos a empezar, va. Vamos el primer día simplemente a ir hasta allí, ¿no? Y a respirar, a ver qué pasa, ¿no? Empezamos poco a poco, es ir dirigiéndonos al objetivo, poco a poco. ¿Qué hay que pasar? Que si ese día quieres hacerlo, tenemos que ver que el resto del día anterior nos tengamos que programar un día donde no haya mucho estrés, ¿no? A ver, realmente si el paciente estuviera en una burbuja, sin estrés emocional, sin estrés físico, etcétera, el paciente mejoraría, ¿no? Entonces, para poder empezar a hacer estas subidas, hay que intentar estabilizar al paciente a muchos niveles, ¿no? Porque un estrés, una llamada de teléfono que le cabrea o que tiene un estrés con su madre, con su familia, con su novio, esto ya genera un malestar, una inflamación posterior, porque la capacidad de reacción, la capacidad de recuperarse no es buena, ¿no? Entonces, hay que intentar que primero, para aumentar las cosas físicas, como disfrutar de diferentes hobbies que tenías, hay que intentar que descanse primero el paciente, ¿no? Que empiece a tener un nivel de energía primero óptimo, ¿no? Que tenga una higiene más o menos buena de sueño, que no tenga, y que poco a poco dirigirnos a ese objetivo. Hay gente que, por ejemplo, hacía carreras con perros
con su perro, ¿no? Y decía, a mí yo echo de menos esto, mis carreras con el perro, vale, pues vamos a empezar poco a poco a intentar que puedas caminar rápido, que puedas caminar con tu perro, ¿no? Y ir poco a poco, ¿no? Y hacerlo, empezar una vez a la semana e ir viendo, ¿no? Yo creo que sí que es fundamental que el paciente empiece a tener iniciativa, porque que no te digan, no puedes, no. La palabra no tiene, pero hay que hacerlo muy poco a poco, ¿no? Porque es muy importante vigilar la resaca que te genera, ¿no? Si el objetivo a lo mejor lo consigues, una persona lo conseguiría en 3 días y nos lleva 3 meses, pues oye, nos lleva 3 meses, pero vamos poco a poco, ¿no? Entonces, pero sí que creo que hay que empezar a recuperar un poco las cosas que te hacen sentir feliz, porque si no, ¿para qué estamos aquí, no? Si solamente tengo que estar preocupado de... Yo al no padecer la patología sé muy bien la teoría, pero otra cosa es vivirlo, ¿sabes? Entonces, supongo que será durísimo el tema de no poder, de tener esa paciencia, ¿no? De tener que frenarte, y sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Cuando la gente es más mayor ya se va adaptando, ¿no? El paciente mayor de fatiga lo lleva mejor, porque como el resto de tu círculo también ha disminuido mucho las cosas que hace, pues no te ves más extraño, ¿no? Pero cuando uno es joven es más complicado. Más complicado. Es intentar ver que por qué no puedes hacerlo, porque te mareas, porque al día siguiente tienes dolor. Entonces, si es porque tienes dolor, habría que intentar mejorar el dolor, ¿no? Intentar mejorar la inflamación. Si es porque te mareas, habría que intentar aumentarte la presión arterial, ¿no? O sea, es estudiar un poco en cada caso lo que tengo son mareos, lo que tengo es evitar esa sintomatología, ¿no? Para ver si podemos que mantengas esa actividad más tiempo, ¿no? Hay que ver en cada caso. Es que el problema es que es muy individualizado Sí. el tratamiento, porque en cada caso hay muchas variables, ¿sabes? De todos modos, o sea, ¿tú consideras que realmente puede ocurrir que la enfermedad deja a una persona tan discapacitada como para que necesite una pensión de invalidez, por ejemplo? O sea, llegue a ser muy difícil de pronto reincorporar a esa persona, o no reincorporarla, sino que alcance un nivel que le permita hacer cosas como antes. A ver, el problema es que muchas veces la enfermedad empieza a degenerar tanto, a evolucionar por estar sometido a tanto estrés, ¿no? Que para que un trabajo sea seguro para uno, para tu salud, tiene que representar el 40% menos de tu capacidad máxima. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi máximo, por ejemplo, es correr maratones, que no lo es, yo podría hacer un trabajo un 40% inferior, pero si mi máximo es, como yo te digo, es 20 mililitros de consumo de oxígeno, si a esto le reduzco el 40%, lo pongo al 40% de esto no me da para trabajar, porque el 40% de este máximo es limitarme a hacer tareas en casa, muy, muy sedentarias, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy importante determinar qué capacidad funcional tenemos, porque para que un trabajo sea seguro para tu salud, tiene que representar de ese máximo el 40%. Entonces, esto lo dice la Organización Internacional de la Salud del Trabajo. O sea, si yo no estoy acostumbrada a picar en la obra y ahora me ponen a picar en la obra, pues yo empiezo a acumular fatiga a lo largo de la semana, ¿no? Si no estoy enferma de fatiga, iré mejorando, pero si estoy enferma de fatiga y me sobrepasan y estoy trabajando al 70, al 80, al 90% de mi máximo, voy a llegar al viernes muy cansada, porque me estoy sometiendo a estrés. Es como si tú estuvieras trabajando y es como si yo estuviera haciendo series, como si mi trabajo fuera para mí hacer series. Entonces, claro, yo llego a casa agotada. Entonces, lo que es la cotidianidad de una persona, como es el trabajo, no puede suponer más del 40% de su máxima capacidad, porque si no, no es un trabajo seguro, es un trabajo que le va a dar un cuadro de fatiga, un cuadro que va a empeorar su evolución. Entonces, a veces la capacidad funcional está tan bajita que eso no le da para trabajar. Claro. Es un tema de saber dónde está. Entonces, aquí en España sí que ahora se están dando incapacidades y es importante para la evolución del paciente, para que mejore. Claro. Yo siempre les digo, es algo que a la gente no le gusta luchar por eso, porque es algo que no quieres ganar, porque no quieres reconocer, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que el paciente no quiere afrontar esto. Entonces, ¿qué hace?
sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Y qué pasa? Que la evolución de la enfermedad cada vez es peor. Y yo digo, no es una enfermedad degenerativa, pero te has pasado 3 pueblos, has estado trabajando, entonces esto le lleva a empeorar su cuadro, ¿no? Entonces, para que pueda empezar a mejorar la patología, el tema laboral lo tiene que dejar, para que pueda empezar a disfrutar un poco de la vida, para que no se vaya acumulando, ¿no? Esto no quiere decir que a lo mejor, yo siempre digo, si el día de mañana pasa y te encuentras mejor, siempre puedes volver a trabajar, Claro. pero que a veces es importante la invalidez para mejorar. Es uno de los tratamientos que el paciente le mejora. ¿Por qué? Porque le deja de tener el estrés de ir al trabajo, es decir, de exponerse tanto, y le genera una inflamación, no le da para hacer el pacing, porque ya en el trabajo el pacing se ha ido al carajo, digamos, Sí, claro. hablando mal, ¿sabes? Entonces Claro. ahí no hay manejo de esto, yo tengo que ganarme la vida. Entonces sería una enfermedad de princesas en realidad, ¿no? Porque vale, pero yo tengo que trabajar, ¿no? Entiendo. Entonces es Vale. complicado. Bueno, y respecto a ya la última parte, que es el rol del gobierno. ¿Consideras que hay algo que puedan hacer, que esté faltando? Yo creo que está faltando pues lo mismo, reconocimiento, pero reconocimiento ya desde sanidad, desde patología, etcétera, ¿no? Entonces, hay que invertir en investigación, hay que invertir en... Y no es todo, las farmacéuticas son muy potentes y se está tirando mucho del tratamiento farmacológico aquí en esta patología, cuando hay evidencias que no funciona y que muchas veces empeora el cuadro, ¿no? Entonces es un tema económico, porque claro, habría mucha invalidez que dar, pero también si se reduce tanto los fármacos que se dan, pues por un lado también suma, ¿no? Entonces, pero es una patología que cada vez hay que formar más para que no lleguen a esos cuadros de invalidez. O sea, si tú identificas rápidamente la patología, si sabes lo que tienes que hacer, si sabes cómo manejarla, haces que puedas a lo mejor adaptar un trabajo a esa persona y no lo tengas sometido años a un trabajo que no puede realizar y que le va a hacer empeorar, ¿no? Entonces, parte de que hay que intentar conocer la patología desde los profesionales de la salud para que poder tener fuerzas en un gobierno para hablar. Y otra de las críticas que hago es que hay que homogenizar protocolos, hay que homogenizar tratamientos, lo que no puede ser que dependiendo el país en el que vivas o aquí mismo en España, al especialista que vayas, te piden unos tratamientos, unas pruebas diagnósticas, y entonces eso quita seriedad a la patología, porque un cáncer se trata igual en los Estados Unidos, pueden tener, pero en España que en Colombia, ¿no? Entonces el problema es que falta un criterio unificador de criterios diagnósticos, de tratamiento, para poder tener una fuerza e ir a los gobiernos a decir, porque claro, esto tú imagínate, me dices, vale, pero este lo trata de esta manera, esto lo trata de otra, esto le pide una prueba diagnóstica, este le pide el otro, ¿qué seriedad tiene esto? Acaban diciendo, esto es una mentira, todo para sacar dinero, ¿no? Entonces, falta un poco a nivel profesional que se unifiquen criterios, que haya una organización y que se unifiquen a todos los niveles, a niveles de tratamiento, a nivel diagnóstico, y eso es lo que yo creo que por parte de los profesionales tenemos que hacer. Hay que unificar los tratamientos, no puede ser que cada uno haga un tratamiento o una prueba diagnóstica, ¿no? Porque esto al final hace que la patología no tenga seriedad. Cierto.